Renta Global Dual es uno de los proyectos que en este momento se encuentra en la Asamblea Legislativa. Es el segundo proyecto que debe evaluarse para lo que es la aprobación con lo que es el crédito del Fondo Monetario Internacional. Es importante explicar un poco qué es Renta Global Dual. Esto al fin y al cabo es un impuesto para la persona física. Lo que va a hacer es gravar lo que son las riquezas de esta persona física en una sola canasta, por así decirlo. Por ejemplo, en este debemos de incorporar lo que es el salario, lo que son las posibles rentas de capital o ganancias o pérdidas de capital que esta persona pueda tener en su cabeza. Podemos indicar que si la persona física recibe algún tipo de dividendo o dietas, pues también lo va a tener que incorporar. Y sobre todo esto, a pesar de que ya de una forma en que está establecido en la ley, está pagando un impuesto, también lo va a tener que sumar al final del periodo, que es un año, para poder determinar cuánto es ese impuesto global de todas las riquezas o las distintas riquezas que pues ha recibido durante ese año. Esto va a ser una tarifa progresiva sobre esta base, ¿verdad? Que básicamente va desde el 10% hasta el 27,5% de lo que sería la tasa, la tarifa. Sobre la base que determine su ingreso, o más bien la suma de sus ingresos, va a tener que saber que tiene un mínimo vital, ¿verdad? Que va a poder deducir, que básicamente hay un mínimo personal que son 8.200.000 colones en el año y un mínimo personal que va a ser 250.000 colones si tiene un cónyuge o una persona, una pareja que vive con él o con esta persona, y 150.000 por cada hijo soltero y que viva con esta persona bajo su mismo techo. Eso es de forma general, pero sí es importante saber o entender cuál va a ser el reto que va a tener la administración tributaria. Si hoy por hoy pues hay una dificultad importante de recaudación para lo que son grandes contribuyentes nacionales e incluso todo lo que es la masividad de contribuyentes del impuesto sobre la renta, nos llama la atención de cómo es que entonces la administración tributaria va a hacer esa gestión de recaudación de ya un universo muchísimo más amplio, porque ya van a ser personas físicas. Entonces, esto en definitivo y muy en mi opinión personal, creería que la misma Asamblea Legislativa debería de hacer un análisis sobre eso. ¿Cómo es que se va a proyectar hacer eso? Porque establecer un impuesto por establecerlo, pues no sería realmente lo que nos vaya a ayudar. Entonces, empecemos por uno de los elementos más importantes y más simples, y es precisamente la forma en cómo se van a hacer esos tipos de recaudación, las declaraciones, la simplicidad de estas, o más bien la complejidad que es lo que hoy tenemos hoy por hoy. Por ejemplo, en este momento que tenemos rentas de capital inmobiliario donde muchas personas físicas tienen un local o una casa en alquiler y que están tributando bajo esta cédula, bueno, existe una declaración para esto, pero existe siempre un nivel de complejidad que a la misma persona física que no estaba acostumbrada a hacer este tipo de declaraciones y menos mensuales, pues va a tener que estar haciendo y lo está haciendo hoy por hoy, pero siempre hay complejidad en estos sistemas que la administración tributaria tiene. Entonces, si nos vamos a pensar en cómo se va a hacer cuando ya sea una renta global dual, bueno, pensemos también entonces en una simplicidad. Si bien es cierto, el proyecto incluye, por lo menos conceptualmente, que van a existir régimen tributario simplificado por actividad para algunas actividades o objetivo, pues también deberíamos de pensar en que los sistemas sean muchísimo más amigables y no sean tan complejos como tenemos hoy por hoy con las declaraciones de rentas de capital o incluso las declaraciones del impuesto al valor agregado. Eso principalmente es lo que deberíamos de estar previendo con este proyecto. Hay que estar al tanto, hay que estar en realidad atentos a cualquier cambio y muy importante, ¿verdad?, saber que aquí vamos a tener que como persona física estar manteniendo un control de nuestras operaciones, de nuestros ingresos, porque todos vamos a tener que demostrar eventualmente si pagamos un impuesto de renta global, cómo lo determinamos, o si no nos compete este impuesto, ¿por qué no nos compete? Es decir, ¿por qué es que no llego a tener que pagar este impuesto? Básicamente, estos son los elementos más importantes que debemos de analizar en este proyecto de renta global dual.
Si quisiéramos dar una sola definición de lo que es renta global dual, podemos decir que esto es un impuesto más. ¿En cabeza de quién recaerá? En cabeza de una persona física y sobre todos los ingresos que ésta perciba, versus una tarifa progresiva que existe para tal caso, que va entre el 10 y el 27,5%. Sí es importante considerar, ¿verdad?, que dentro del mínimo vital que tenemos se considera 8.200.000. Esto es aproximadamente una persona que pueda recibir por mes 683.000 colones. Si yo soy una persona asalariada que recibo por mes más de 683.000 colones, tengo que prever que posiblemente al final del año yo voy a tener que pagar un impuesto más, donde hoy por hoy 683.000 colones no es un impuesto que está sujeto al impuesto al salario. Ahora bien, nada más para tomar en cuenta, el impuesto al salario seguirá estando y existiendo y la persona física en calidad de dependencia le seguirán reteniendo este impuesto, pero al final del periodo deberá sumar todos estos 12 salarios que recibió y deberá restarle el monto vital o el monto familiar según como corresponda, y ese importe es el que va a estar sujeto. Si ya fue sujeto a algún impuesto en algún momento por el impuesto al salario, saber que esto lo va a restar del importe total que va a trasladar a la administración tributaria.